había una bajada bastante pronunciada, ¿no? Pues agarraba con la bicicleta a bastante velocidad. Salgo catapultado y estar en el aire y pensar, pues bueno, ya está, esto se ha acabado, que no me duela mucho. El próximo recuerdo que tengo es de verme yo proyectado fuera de mi cuerpo. Podía ver mi cuerpo accidentado, todo ensangrentado. Salgo como disparado a una velocidad brutal. Entro en el famoso túnel. En un momento pues me doy cuenta a mi alrededor unas esferas. Una eran personas y que las conocía. Noté la fragancia, el olor de mi abuelo. Por ese túnel empiezo a divisar una luz. Cada vez el amor que siente, cada vez es más intenso, más. Y llega un momento, casi no lo puedes ni sostener. Parece como que te va a reventar el pecho, ¿no? Que es Dios. Yo es que he dejado de creer. Yo ya no creo. Yo sé. Hola amigos, gracias por estar ahí nuevamente con nosotros aquí en Lo Invisible. Y hoy tengo el agrado de presentarles a Óscar Berlanga. Él es un artista gráfico español que compartirá con nosotros una experiencia cercana a la muerte extraordinaria. No solo por el nivel de detalles de la misma, sino que por la profundidad de la experiencia. Con ustedes, Óscar Berlanga. Hola Óscar, muchas gracias por aceptar la invitación. Siéntete cómodo, esta es tu casa. Pues nada, muchas gracias a ti por invitarme y a charlar un rato contigo. No, los agradecidos somos nosotros, Óscar. Óscar, una consulta, mira, sé que tenemos una experiencia aquí fascinante, muy interesante de tu SM, pero siempre es interesante entender el contexto previo a la SM. ¿Qué estaba pasando en tu vida? ¿Cómo estaba tu vida antes de la SM? Bueno, yo por esa época, que esto me pasó en el año 2009, ya han pasado unos añitos, yo me fui una temporada a vivir a las Islas Canarias. Realmente estaba en la Isla del Hierro. Bueno, yo soy dibujante, ilustrador y escultor. Y en esa época en concreto estaba realizando un trabajo con un también dibujante, guionista belga. Pues estábamos haciendo entre los dos una novela gráfica, una adaptación de un clásico de la literatura así del norte, que es Reinaldo el Zorro, pasado a cómic. Entonces, pues bueno, me encontraba allí en la isla, en esa época. ¿Era primera vez que estabas en la isla? ¿Todo era nuevo para ti? ¿Los lugares donde estabas eran nuevos? ¿Conocías los caminos o no? Concretamente, yo tengo familia en las Islas Canarias, entonces estoy muy acostumbrado desde pequeño. Pues siempre me llevaba a mi abuela a visitar a familia y tal. Pero bueno, hay siete islas. Bueno, ahora han aceptado otra, son 8. Pero sí, en la isla del Hierro no había estado anteriormente. Era la primera vez que estaba allí. Tenía unos tíos que estaban viviendo allí, en esa isla, Entonces, que me hacían un poco de soporte. entonces era como un territorio nuevo para ti, no era tan conocido el espacio, el lugar, ¿no? No, en aquel entonces no. Óscar, y cuéntame, ¿qué ocurrió en tu SM? ¿Cómo empieza a gatillarse esta historia? Bueno, todo esto empieza en esa colaboración, ¿no? En ese trabajo que hacemos conjuntamente. Entonces yo en el día a día, ¿no? Para poder trabajar juntos, yo me desplazaba de la casa donde estaba viviendo, pues a la casa de este compañero, ¿no? De este belga. Entonces yo ese trayecto lo hacía en bicicleta porque, bueno, la isla es muy agradable, ¿no? Es como un paraíso. Eh, prácticamente no hay tráfico, no pasan muchos coches. Entonces un trayecto que duraba, no llegaba a media hora, unos 20 y pico minutos. Entonces hacía fácil y, bueno, y agradable. Entonces yo todos los días por la mañana temprano me agarraba mi bici y siempre cuento, ¿no? Que habitualmente, o sea, yo he ido siempre mucho en bicicleta y no solía yo ponerme casco, lo cual, pues bueno, mal, ¿no? Porque hay que ir con casco. Claro. Pero bueno, sinceramente, pues yo no solía ponerme casco. La gente de la isla me comentó que mejor me compras un casco
porque la policía de allí, como es una isla muy tranquila y no pasan muchas cosas, pues como que se aburren mucho y que si me veían sin casco me iban a multar. Entonces yo me compré el casco más barato que había en la tienda. Por suerte, ¿no? Un poco a modo, sí, un poco a modo de quitamultas. Y bueno, esa mañana yo me coloqué mi casco, me lo abroché bien, me lo apreté bien, que normalmente lo llevaba suelto, pero ese día me lo abroché bien y me dispuse pues a hacer el trayecto que hacía todos los días. Bueno, en un momento yo atravesaba varios pueblos, creo que hay 3 o 4 en ese trayecto, y había un momento en que había una bajada bastante pronunciada, ¿no? En la que yo pues agarraba con la bicicleta a bastante velocidad. Luego abajo pues había 2 curvas seguidas. Ya me conocía un poco el camino de hacerlo todos los días. Entonces uno va como un poco con más seguridad. Sabes lo que te viene en las curvas un poco, y bueno. No porque hiciese ninguna imprudencia, porque no. Iba tranquilo y tal. Pero bueno, en esa bajada sí que iba bastante rápido. Entonces yo divisé que un coche estaba, justo en ese momento subía un coche por el otro sentido, ¿no? Y bueno, en cuestión de segundos, pues uno se hace un poco a un lado, pues para que el coche pase mejor. Me sobrepasó ese coche, yo pillé la primera curva bien, y en la segunda a mí no me dio tiempo a frenar, a reducir un poco la marcha, de tal manera que me salí, digamos, del asfalto. No me dio tiempo a reaccionar. Iba demasiado rápido para agarrar esa segunda curva, de tal manera que la rueda delantera se me salió del asfalto, digamos, y se me clavó en las rocas. Aquella es una zona muy agreste por la que estaba pasando, una zona volcánica, y bueno, todo esa parte, pues bueno, había mucha piedra pómez y mucha, bueno, roca. También hay vegetación y tal, pero prácticamente es el paisaje en esa zona concreta volcánico. Bueno, la bicicleta se para totalmente en seco al clavarse la rueda de adelante, y yo salgo pues disparado, ¿no? Catapultado hacia abajo, porque al lado de la carretera, justo en esa curva, había un barranco que pues no sabría con esa exactitud, pero unos 20 metros así, 20, 30 metros. Por suerte no era un corte, una pared, sino que era como una cuesta, ¿no? También una bajada, en la que yo pues volando caigo directamente pues encima de ese barranco, en el cual pues hago todo un descenso pues, con mi cuerpo, y en el primer impacto, en el primer golpe, caí de frente, ¿no? Y me di muy fuerte en el pecho. Y eso fue lo que dedujimos después, ¿no? Con los médicos y tal, pues que eso me había provocado la parada cardíaca. Bueno, yo caigo y acabo abajo, pues estampándome con mi cabeza en una roca que había al final. La roca así grande, en la cual pues, destrocé todo el casco. O sea, es decir, Óscar, y me hice... es decir, Óscar, que el golpe no fue solo en el pecho, sino también fue en la cabeza. Hubo 2 golpes importantes ahí. Hubieron... yo creo que hice como sota, caballo, rey, ¿no? Hice como 3 caídas. Claro, yo venía de una altura en la que voy cayendo, pum, en una bajada, y me sollé todo el cuerpo, toda la parte izquierda del cuerpo me la destrocé de magulladuras, ¿no? De raspadas y tal. No me rompí ningún hueso, pero sí, el primer impacto fue muy fuerte, y el que me frenó del todo hacia abajo fue directamente con la cabeza en una roca que había al final de la bajada, en la cual, ya te digo, el casco se pulverizó, se quedó todo añicos. Es decir, que si tú... Pero me salvó la vida. Eso.
Eso te iba a decir. Es decir, que si tú hubieses seguido con tu forma habitual de conducir sin casco o no hubieses tomado la precaución de lo que te dijeron, ahora quizás no hubiese sido una SM, ahora estarías allá al Estaríamos, otro lado. estaríamos haciendo entrevistas Qué seguramente. fuerte, ya salvaste ahí, justo. Mira, milagrosamente. Sí, hay varias, sí, no, hay varias cosas ahí que ahora de ir explicando que una, pues esa, que yo esa mañana, ya digo, a mí me agobiaba un poco abrochármelo porque me venía como apretado y bueno, lo llevaba un poco suelto con la idea, pues que vas tranquilo, que ahí no pasa nada, que bueno, no tienes por qué pensar eso, ¿no? Cuando vas en bicicleta, pero bueno, un poco así confiado. Y bueno, primera cosa esa, que llevaba un casco y que lo llevaba bien abrochado. Porque si hubiese llevado el casco suelto, pues tampoco me hubiese protegido como debiera, ¿no? Bueno, en el topetazo, luego también tuve muchísima suerte porque el coche que me había sobrepasado, el hombre que iba en ese coche, casualmente también miró en el espejo interior del coche, miró hacia atrás y vio cómo me he accidentado. De tal manera que este hombre paró, paró el coche, ¿no? Se quedó un momento así mirando a ver si yo asomaba por ahí, vio que no, y entonces ya dio marcha atrás y se bajó del coche pues para mirar. Y cuando vio que yo estaba, es que estaba en una zona que si no es por ese hombre, los coches que hubiesen pasado por ahí o tal no me hubiesen visto, porque quedaba Nadie te ve. como abajo y sí, sí, me hubiese comido ahí los Wow, buitres. ya. Y, y este hombre pues llamó a emergencias. Y otra cosa también que se suma a esta cadena de circunstancias que me salvaron, allí en la isla hay un servicio, bueno, de ambulancias, ¿no? Que van, como es un sitio así pequeñito, que son pueblos muy pequeños y tal, pues y es muy agreste, para llegar a los sitios cuesta, ¿no? Pues para no hacer ir a los abuelitos, ¿no? Pues para no hacerlos ir al ambulatorio todos los días, que si necesitan curas o asistencia, pues estas ambulancias van yendo cada día, pues hacen toda una rutina de pasar por estos pueblos para asistir a los abuelos. Yo tuve la suerte que justo antes de esa bajada en la que yo me accidenté, ¿no? Había sobrepasado uno de los pueblos, se llama Monacal, y en este pueblo había una ambulancia que justamente estaba en ese momento ahí. Entonces este hombre que llamó, pues claro, rapidísimamente, en cuestión, no sabría decirte, pero a lo mejor tardaron 4 o 5 minutos en llegar, Nada, porque estaba al lado. claro, nada. Sí, sí, porque el hombre este dio los datos, que estaba ahí al lado del pueblo este, y supongo que lo enviaron lo más próximo, lógicamente, y pudieron reanimarme pues muy rápido y asistirme casi inmediatamente después del accidente. Entonces toda esta coincidencia, vamos a decir, pues fueron lo que me ayudaron a sobrepasar el tema. Una serie de factores prácticamente milagrosos. Tres, que son tres coincidencias particulares, porque falla una de esas y lo más probable es que no tendríamos a Oscar aquí. Sí, sí, yo tengo claro que coincidencia ninguna. De, Porque como voy a contar ahora, no me tocaba irme todavía. Bueno, entonces ya después yo en mi memoria no tengo el recuerdo del golpe, ni del dolor, ni de nada de eso. Eso no lo recuerdo. El último fotograma que tengo es cuando salgo catapultado y estar en el aire y pensar, pues bueno, ya está, esto se ha acabado, que no me duela mucho. Eso me dio tiempo a ¿Alcanzaste a pensarlo, ¿no? pensar eso? Sí, como que de esta no salimos, que no me duela mucho. Y ese es el último recuerdo que tengo de lo que es en cuestión el accidente. Pero después el próximo recuerdo que tengo es de verme yo proyectado fuera de mi cuerpo a una distancia
bastante alta, unos 30 metros, ¿vale? Yo podía ver, pues eso, mi cuerpo accidentado, todo ensangrentado, me hizo aquí una herida bastante grande, me tuvieron que coser, pues se me abrió, digamos, el cuero cabelludo del topetazo, ¿no? Y no sé si fue la roca o el casco que me cortó. Bueno, yo estaba pues inconsciente, pues ahí, bueno, en parada cardíaca, tendido en el suelo. Llegué a ver mi bicicleta también abajo y llegué a ver también este hombre que estaba llamando por teléfono. Lo primero, digo así un poco para que nos imaginemos el escenario, ¿no? Todo esto se daba en un sitio, ya digo, muy bonito. El mar estaba cerca y bueno, así tipo isla volcánica, podéis hacer una idea. En esa parte, porque la isla tiene microclimas y tiene una variedad muy curiosa, ¿no? Por arriba tienen bosques, y no es que sea todo volcánico, pero en esa zona sí que era así. Bueno, yo me veo proyectado fuera de mi cuerpo y lo primero que siento es un alivio muy grande. Yo me sentía como liberado. Instintivamente creo que lo primero que hice fue mirarme las manos, ¿no? Verme así, y porque veía mi cuerpo, claro, pero yo sentía o entendía como que yo había formado parte de ese cuerpo, pero que ese cuerpo no era yo. Justo a partir de ahí yo ya empiezo como a despertarse, como me vienen como recuerdos constantemente de cosas que yo empiezo a entender que yo aquí no estaba para nada en estos temas. Oscar, ni entendía. Disculpa que te interrumpa. Cuando tú tienes esta tú tienes esta experiencia y tú ves tu cuerpo, tú tomaste conciencia que ese era tu cuerpo, tú entendías que probablemente estabas muriendo. ¿Alcanzaste a entender eso o estabas viviendo la experiencia sin ese razonamiento, solo viéndola como un observador neutro? Sí, yo estaba más como un observador y no sentía sobre todo mucho alivio. Voy contando así cronológicamente, ¿no? Porque ya te digo que es como el increchendo, se iba como despertando un conocimiento que aquí no tenemos. Y era como, de repente, como cuando te acuerdas dónde has dejado algo que te habías olvidado, ¿no? Y dices, vale, esto es así. Era un poco la sensación, ¿no? Y sobre todo, algo muy curioso, que es que, claro, algo así, obviamente todo el mundo pensaría pues que es alucinante, ¿no? Que estás viviendo esa vivencia, pues obviamente se sale fuera de todo lo normal. Pero era como que yo no dejaba de ser yo, porque soy de aquí ahora, ¿no? Oscar, y me sorprendía lo que estaba viviendo, pero a la vez estaba súper tranquilo y lo veía como algo natural, normal, como una tranquilidad fuera de lo normal. También he de decir que sentía, pues eso, aparte de ese alivio de salir de mi cuerpo y esa tranquilidad, pues una paz muy, muy grande. Estaba como muy, muy tranquilo y muy a gusto. Ya digo, yo el primer reflejo que hice fue mirarme las manos. No me veía las manos, pero las sentía. Yo sentía que tenía manos, sí. Sentía como que tenía el cuerpo, porque lo sentía como que estaba estirado, digamos, en lo alto. Yo ahí me empiezo a dar cuenta que tengo una visión periférica de 360 grados. Y me doy cuenta que en esa escena primera que os comento, que yo puedo prestar atención en varios puntos a la vez, y donde yo presto atención es como tengo un foco total, estoy totalmente enfocado ahí. De tal manera que por ejemplo, ¿no? Yo enfocaba me daba cuenta el agobio y la angustia que sentía el señor del coche, que estaba llamando a emergencias, y era como que yo por un momento sentía lo que él estaba sintiendo. Y le quise transmitir, de alguna manera le quise decir
que estaba todo bien, que no pasaba nada, que estuviese tranquilo, que sí que me había hecho daño y tal, pero bueno, como que las ganas de tranquilizarlo, ¿no? Porque sentía su nerviosismo. Luego, pues eso no dejaba de sorprenderme todo, pero a la vez era como que me parecía lo más normal. Y me di cuenta que donde yo ponía foco desde esa altura, yo formaba parte de aquello. O sea, yo me transformaba en aquello que yo estaba viendo. Bueno, yo estoy a esa altura y también siento como desde mi pecho, no lo veía, no veía nada, pero sentía como desde mi pecho, como que si tuviese un hilo o una cuerda que me ataba, me sujetaba o me anclaba a mi cuerpo físico. Entonces yo me sentía, para que os imaginéis, pues como una especie de cometa. Claro, eso. Estaba ahí sobrevolando, pero con un punto de anclaje, ¿no? a lo que es el cuerpo. Yo estoy así y empiezo a fijarme, me empieza a llamar la atención pues el alrededor, lo que es el paisaje. Yo me fijo en las rocas, me fijo en que todo tiene como una vibración, ¿no? Concreta. Cada cosa tiene una vibración diferente y sentía que todo, absolutamente todo, las piedras, el aire, el mar, todo estaba vivo, todo formaba parte de un todo. Y yo me sentía que formaba parte de ese todo. Entonces ahí empiezo como una especie de viaje desde el punto de donde estaba, pero simplemente con la mirada hacia donde yo miraba, era como que estaba allí y sentía lo que era pues ser el musgo que cubría las rocas, las algas, el mar. Sentía, al principio sentía el aire como iba acariciando todas las partículas, todo como iba acariciando, apretando el agua del mar hacia abajo, provocando las olas. En un momento me metí dentro del mar y yo no sabría decirte exactamente porque no tengo, o sea, tengo la conciencia como de que yo ahí estuve mucho tiempo, pero no sabría decirte en el tiempo que entendemos aquí cuánto tiempo. Entiendo. Porque ahí no tenía la percepción del paso del tiempo, ¿no? Era como que estaba en varios sitios a la vez y estaba viviendo toda esa experiencia, ¿no? A la vez, con ese foco que te comentaba antes. Entonces yo estuve mucho rato dentro del mar, siendo el mar, sintiendo ese oleaje, sintiendo todo ese plancton, todos los peces, todo lo que significa el mar, ¿no? Y durante mucho rato yo me sentía que aunque mi cuerpo físico estaba accidentado, voy a decir, no lo sé, mi cuerpo astral estaba siendo una cometa, yo sentía que como si hubiesen muchas capas, como las capas de una cebolla, que tenemos varios cuerpos, ¿no? Y yo también estaba en varios sitios a la vez. En uno de ellos, pues eso, el mar, y ahí estuve como mucho tiempo, como si estuviese en estado fetal, como flotando, acariciado por las mareas, ¿no? Notaba la profundidad del mar, pero no sentía para nada miedo. A mí una vez de chaval nadando, me acuerdo que también en Canarias, tendría yo 14 años o 13, una vez se me llevó la corriente, no me di cuenta, me fui a nadar y me alejé muchísimo de la playa. Y cuando quise darme cuenta, claro, para regresar, era como que estaba nadando a contracorriente. Y me empecé a agobiar y de ver la profundidad del mar me entró un ataque de pánico, Claro. en el cual casi me ahogo y tuve la sangre fría de calmarme, ¿no? Y de estirarme hacia arriba y poco a poco llegué. Pero yo en ese momento no sentía para nada ese pánico ni mucho menos, sino todo lo contrario, con una tranquilidad absoluta y una paz muy, muy grande. En uno de esos focos en los que yo estaba,
Eh, También me metí dentro porque era como que podía atravesar o formar parte de todo aquello que yo desease, ¿no? Era como que tenía el poder de ser todo aquello. Y, y eso también, un sentimiento como de ser muy poderoso, como, como cuando un niño juega y se cree, ¿no? Que es un superhéroe o que es algo fuera de... Tenía ese sentimiento de grandeza, de poder. Eso te iba a preguntar Y porque tu relato da la sensación que nada te daba miedo porque daba la impresión que tú eras parte de todo y que tú tenías el control o el dominio de todo finalmente, como que tú podías tener la capacidad de estar en el mar y no pasaba nada, o estar en el cielo y no pasaba nada, era como. más que el control o el poder, sí, el control no me gusta la palabra porque es más la confianza, el saber, el tener la certeza de que todo estaba en una perfección absoluta, que todo estaba súper bien, o sea, que no pasaba absolutamente nada, que era totalmente libre de hacer lo que quisiese y que, no, que todo estaba bien. Era una sensación constante y de sentirme también arropado y de alguna manera acompañado, aunque yo no estaba con nadie, pero me sentía acompañado, ¿no? En ese primer momento que te digo y a todo aquello que yo me preguntaba, yo esto lo he deducido después, no sé si es realmente así, ¿no? Pero yo creo que tenía una conversación conmigo mismo en la que yo me preguntaba cosas y creo que mi yo más elevado, mi yo superior, o llámalo como quieras, me autocontestaba. Era como que tenía un conocimiento, ya te digo, que aquí no tenemos, ¿no? Que da bastante rabia porque me acuerdo de tener ese conocimiento, de hacerme según qué preguntas, de saber un poco, pues bueno, cómo funcionaba todo, pero no me acuerdo, es como que no puedes retener aquí ese conocimiento. Es como que se te va, se te escapa, ¿no? Como cuando intentas recordar un sueño, te acuerdas de algunas partes, pero se te van, sabes que el sueño ha sido mucho más largo, que han pasado muchas más cosas, pero se te ha borrado, se te ha ido. Claro. Entonces yo, pues eso, en ese, vamos a decir, viaje, y no digo viaje por los elementos, porque realmente me metí dentro de la tierra, pero de la lava, yo también, fui también fuego, salí hacia afuera, en un momento me entretuve siendo un lagarto. Allí hay un lagarto endémico que se da solamente en esa isla, que es bastante bonito. Y bueno, sentía como el animal le palpitaba la sangre, como se calentaba apoyado en la roca con el sol, como estaba ahí pues súper a gusto y como sentía el amor de la tierra hacia ese animal. Y también notaba su visión, ¿no? Su mirada desde su perspectiva, digamos. O sea, Luego volví a ser viento. tú podías ver cómo el animal veía. O sea, tú eras el animal Sí, en ese momento, en cierto modo. sí, y un alga, y un plancton, y una roca, Wow, ya, qué y, locura. y fuego. Eso es Era muy loco, pero alucinante. es que es así. Y yo lo explico así porque, bueno, porque no tengo otra manera de explicarlo, pero siempre, en eso siempre insisto mucho, que la sensación que tengo, una, es que lo estoy contando fatal, y dos, que estoy contando como un 2% de todo lo que significaba todo ese viaje, ¿no? Porque es realmente, literalmente, es imposible explicarlo Sin duda. Mu- con palabras, ¿no? Muy sensorial también, pero te puedo decir que hasta el momento Ujú. lo que hemos escuchado está muy claro y está excelente, así que prosigue, no te quiero interrumpir. Bueno, pues yo volví otra vez a elevarme, a sentir que era como el viento. Vuelvo otra vez a donde estaba, digamos, ese cuerpo cometa. Y ahí en un momento, pues sentí como que quería darme la vuelta.
aunque yo tenía la visión completa, ¿no? De 360 grados, podía ver en todas las direcciones, yo quería como darme la vuelta con mi cuerpo. Quería fijarme hacia arriba. En principio quería mirar las nubes. Y solamente el pensarlo, en el mismo momento que lo pensé, era como que estaba dado la vuelta. Y entonces ese hilo que comentaba lo notaba detrás, en la espalda, que me seguía como sosteniendo. Ahí, pues bueno, me estuve entreteniendo un rato con las nubes, siendo las nubes, notando el vapor de las nubes, como viajan. Notaba el calor del sol, como más que el calor, era como el amor que nos da el sol. Y los fotones. Y, bueno, entonces yo decidí como que quería subir un poco más hacia arriba, ¿no? Para tener una visión mucho más alta e incluso pues atravesar esas nubes, ¿no? Empiezo como a estirar y noto que ese hilo no era rígido, sino que era como si fuese elástico, como que hacía fuerza, pero no como una fuerza muy, una goma, ¿no? Que tienes que estirar fuerte, sino como un chicle, como que se iba estirando, se iba alargando. Y en un momento de esa ascensión, noto como que aquello hace como así, ¿no? Como que se separa. Te liberó. Y en ese instante salgo como disparado a una velocidad brutal y yo siempre he tenido la sensación de que yo no me fui hacia arriba, digamos, hacia el espacio, sino que me fui como hacia el interior. Y dices, ¿al interior de qué? Digo, no, pues no lo sé. Pero yo tenía la sensación de que iba en un viaje hacia el interior. Bueno, entro en el famoso túnel, que para mí, en mi experiencia, ¿no? El túnel sí que divisaba en las paredes, digamos, ¿no? Que delimitaban ese túnel, y en esas paredes se formaban de lo que sería como si fuese una tormenta, ¿vale? Como unas nubes muy densas, en las cuales también había como rayos, como luces, relámpagos. Todo esto yo seguía dentro del túnel a una velocidad muy, muy grande. Notaba esa tranquilidad, esa paz absoluta. Notaba que todo era como la película más alucinante que hayas podido ver, pero a la vez una tranquilidad y como la sensación de que yo aquello ya había pasado varias veces por ahí, que no pasaba nada. Era como cuando uno va a un parque de atracciones y se sube, yo qué sé, a la montaña rusa. Ya has vivido esa experiencia, sabes que va a dar vértigo cuando baja, va a hacer un looping, yo qué sé, lo que haga y sabes que lo vas a volver a vivir, pero bueno, estás como tranquilo en ese Óscar, en ese sentido. Entonces te resultaba familiar todo esto. Lo que estabas viviendo en ese momento Sí. Era como familiar, era como, esto yo ya lo viví. Es como que la sensación no era un recuerdo exacto de decir, vale, yo he estado aquí, pero era la sensación de estar recordando todo el rato. Okay. Toda la experiencia que yo estaba viviendo era como todo el rato, vale, sí, Muy natural. Como esa sensación era constante. Que aprovecho para decir, que siempre me gusta decir, que la etimología de recordar es muy bonita porque, bueno, viene del latín, y es recordis, que significa ¿no? Volver, corazón, y ahí atravesar, ¿no? Mira. Es volver a pasar por el corazón. Eso es lo que significa recordar. Y yo tenía realmente porque dicen que recordamos por las vivencias, por lo que hemos sentido, más que por otra cosa. Lo que hemos sentido nos transporta a ese recuerdo de lo que hemos vivido. Por eso para mí esto no era una ensoñación ni algo que he imaginado, sino que era una vivencia muy potente. Otra cosa que aprovecho para decir, que esto también es como, bueno, son palabras, ¿no? Pero también es complicado de explicar, que aquello era muchísimo más real que ahora aquí, donde estoy. Y todo era como más
más vivo, más real, más intenso, los colores, todo era como más real. Bueno, pues yo voy en ese viaje alucinante por el túnel y en un momento pues me doy cuenta a mi alrededor que me están como acompañando unas esferas. Ah, mira. Y yo no sabría decirte el número de ellas, pero vendrían a ser entre 6 y 8, más o menos. Por ahí anda el tema, ¿no? Y me fijo en ellas y me doy cuenta que, bueno, que emanan desde el interior una luz. En cada una de ellas predomina un color diferente, ¿no? Se diferencian por las tonalidades. Y aunque iban cambiando, no es que fuesen siempre del mismo color, aunque fuese uno que predominaba, pero iban como cambiando, ¿no? De intensidad y de colores. Colores que yo, que soy pintor y dibujante y que he estudiado eso y tal, no sabría explicarte qué colores vi. Colores que aquí no existen. Que es otra de las cosas que yo sé perfectamente, que no me puedo imaginar algo que yo no he visto. Claro, claro. Y ni siquiera puedo explicar. Bueno, pues esas esferas, esa luz, se contenía dentro de, como si fuese una burbuja, ¿no? Dentro de una esfera. No, la luz no se disipaba, sino que se contenía ahí dentro. Y me vino la sensación, ¿no? Porque funciona todo más por lo que sientes, más que es como pensamiento, lo que sientes es muy potente. Incluso otros sentidos que se suman que aquí no tenemos, ¿no? Que te hacen como un todo sensorial muy bestia. Y yo tenía la sensación de que, o la certeza de que esas esferas, una, eran personas, no eran simplemente luces, y que las conocía, que ya las conocía. Y entonces se me empezó como a despertar como una alegría, ¿no? Bueno, es una emoción, como una alegría muy grande. Una de las esferas se aproxima más a mí y al acercarse mucho, diría que casi aquí al lado de mi cara, o lo que yo sentía que era mi cara, noté la fragancia, el olor de mi abuelo. Pues el olor que tenemos cada uno, ¿no? Personal. Cada persona tiene como emana una fragancia. Y yo, bueno, automáticamente sabía perfectamente que era mi abuelo. Mi abuelo falleció en el año 85, yo tenía 7 años. Pero súper Era pequeñito. pequeño. Y bueno, ahí es como la emoción y la alegría, ¿no? Y la sorpresa, ¿no? De decir, hostia, el Yayo, que está aquí, me está acompañando. Y noté como que esa esfera, o mi abuelo, me quería transmitir. No es que lo noté, sino que es como que te viene un mensaje. Ni siquiera es telepático, porque no es que escuchas, o a lo mejor sí es telepático, pero que no escuchas una voz, como si a mí me dijeses cualquier cosa, yo lo estoy escuchando por aquí. Y no es una frase. Es como que de golpe no es una frase. No es una frase, es como... Es un conocimiento. Te viene como, pum, el mensaje, pum, entero, el global. Y ese mensaje me venía a decir que estuviese tranquilo, que no pasaba nada, que venían a acompañar en el trayecto. A lo que yo pensé que estaba súper tranquilo y que nada, que estaba muy contento y notaba cómo me caían lágrimas. O sea, notaba como que estaba llorando de la emoción, de la alegría, pero no notaba lágrimas, ¿sabes? Claro. Pero sí que notaba la sensación de estar llorando de alegría. Bueno, pues según yo iba avanzando por ese túnel, empiezo a divisar una luz que también se me hace muy difícil describir, claro. Sobre todo en este momento, el describirla y sobre todo cada vez que lo explico, pues es inevitable un poco, pues te transportas ahí, ¿no? Y se me hace complicado el contenerme, ¿no? Porque realmente se te empieza como, según vas avanzando, al menos en mi experiencia, cada vez el amor que sientes cada vez es más intenso, más. Y llega un momento que es casi no lo puedes ni sostener. Es como que parece como que te va a reventar el pecho.
no desde el dolor, Ah, obviamente, claro. sino desde la sensación que te abarca tan grande y tan potente de un amor que realmente aquí no existe, no hay. Yo al menos no lo he vivido y te puedo decir que, bueno, que tengo gente aquí que la amo mucho y que me ama, Mm. pero que no he vivido yo ese amor aquí encarnado. Entonces esa luz, bueno, yo lo explico así, era como una luz líquida, no sé explicar de otra manera, Está bien. y notaba como que tenía un brillo brutal, ¿no? Aquí nos deslumbraría, cerraríamos los ojos y aún así los párpados nos molestaría. Tendríamos que ponernos, porque era súper intensa. Iba variando predominaba sobre todo un blanco muy potente, muy puro, un blanco absoluto, pero también, no sé cómo se dice, tú sabes el interior de las de lo que son los frutos del mar, las conchas y Ah, eso sí, como que por el nacarado. interior hacen ese nácar que hace como colores iridiscentes. Sí, sí. Pues era como que tenía flashes así, como un nácar así de colores, y a la vez como si fuese la luz del atardecer anaranjada, esta dorada, ¿no? Como que muy agradable. Y eso era como que iba y venía, pero predominaba ese blanco. Y a la vez tenía como un pulsar, como un latido. Claro. Yo sentía que eso era pura vida, estaba vivo y bueno, Como el pulso de un era, corazón. Pum, pum. sí, sí, algo así, como que latía. Bueno, yo me iba acercando y en esas, pues todavía estoy dentro del túnel, veo como viene a mucha velocidad, como que, en lo que son las paredes, una especie de onda, ¿vale? Una circunferencia que me atraviesa y ahí noto como una vibración muy grande. Tan grande que me hace como un escalofrío, ¿sabes? Como que cuando algo te da como escalofrío, ¿no? Los dientes o que te hace así como... Aquí en España decimos dentera, no sé cómo decís en Chile, pero es eso, ¿no? Como que te hace como un sentimiento así raro. Y ahí me venía pues este tipo de mensajes que te digo, muy sencillo. El primero fue que me decía que tenía que parar el avanzar y que tenía que regresar, que tenía que volverme, que no podía seguir avanzando. A lo cual yo ese mensaje ignoré totalmente. Yo me hice totalmente el loco. Fue como que no iba conmigo la cosa y yo seguía. Yo seguía, estaba feliz, estaba contento. Algo que luego, bueno, me salgo un poco de la historia, pero aprovecho para decirlo porque igual luego se me va. Algo que luego, recordando todo esto, me sentí incluso hasta culpable. Yo tengo una hija. Yo en ningún momento de toda esta experiencia, en ningún momento me acordé ni de mi hija, ni de mis familiares, ni de mis amigos. Era como que estaba todo bien, que estaba todo perfecto y que eso no tenía la mayor importancia, pero no desde el egoísmo, Claro. sino de que estaba todo en donde tenía que estar y que estaba todo perfecto. Bueno, me viene otra onda de estas, me vuelve a atravesar y ahí el mensaje era como más elaborado, con una explicación más larga y me venía a hacer entender que, bueno, lo mismo, ¿no? Pero siempre desde un cariño, ¿eh? No desde algo como una orden o de una manera impositiva. Me hacía entender pues que, bueno, que no era mi momento para volver y me recordaba, de alguna manera me venía a recordar que yo había decidido ya estar más tiempo aquí y que tenía cosas que hacer. Y como que yo lo explico así, pero bueno, es que realmente lo sentí así, lo entendí así. Como que aquí, el estar encarnado aquí, no es nada fácil.
en el sentido de que es como una especie de privilegio, es como una cosa que conseguir encarnar aquí no se lo dan a cualquiera, o que hay, no sé, como una lista de espera muy La fila grande ahí. y que tenía que aprovechar la ocasión y que tenía cosas que hacer y bueno, que fuese un poco responsable, ¿no? De mis actos. Y a la vez me decía que yo era totalmente libre, que no pasaba absolutamente nada, si yo volvía, si decidía volver, estaba todo bien. Pero que como, resumiendo, como que no me quejase, luego que no me quejase, ¿no? Si decidía volver. Y fue pensar yo, hostia, pues es verdad, ¿no? O tener conciencia de eso y decir, es verdad, esto es así, debería hacer caso. Y en ese mismo instante que pienso eso, pues aparezco despierto en un hospital, pues todo intubado, me había ya pues cosido, bueno, pues todo lleno de vendas y tal. Y ahí noto el peso del cuerpo, noto la pesadez del cuerpo y empiezo como a notar de abajo hacia arriba el dolor, ¿no? Como que se va encendiendo, digamos, los interruptores y me empieza a venir todo el dolor, ¿no? Y es como, wow. Que ahí enseguida pues vinieron las enfermeras y bueno, ya me tranquilizaron y me dijeron que me había accidentado. Pues yo en ese momento estaba súper confuso. No sabía bien qué había pasado, ni dónde estaba, yo estaba totalmente confuso. Luego ya se fue ordenando, ¿no? En mi mente lo que durante las horas siguientes. Pero bueno, esto es un poco como explico yo mi ECM, ¿no? Al menos hasta ahí, Wow, hasta volver, digamos, claro, al cuerpo. tremendo relato. Oscar, yo entiendo que es difícil definir tiempos, ¿no? Durante tu SM, lo que viviste ahí, por lo que tú planteas y toda la gente que ha tenido SM, que no hay un tiempo lineal, entonces es difícil de definirlo. Pero acá, desde que tú tuviste el accidente hasta que volviste, ¿cuánto tiempo había transcurrido, más o menos? Yo lo que es aquí, esto es una deducción que he hecho yo, haciendo preguntas y tal. Luego he intentado buscar el archivo médico para concretar más y no me lo han sabido dar porque han pasado más de 15 años y supongo que, bueno, me han ido un poco dando largas. Pero yo ya te digo, desde justo el accidente hasta que a mí me reaniman, yo creo que pasaron muy pocos minutos, no más de 5. Por eso te decía que tuve mucha suerte. Entonces, claro, porque cuando hay parada cardíaca y respiratoria, claro, tú no estás bombeando sangre y no estás oxigenando el Claro. cerebro. Entonces esto pues puede generar unas lesiones pues permanentes. Yo pues bueno, tuve la suerte que no fue así y aprovecho también para decir que tú en ese estado, no, tu cerebro no está funcionando. Entonces tú no puedes estar imaginándote nada, ni montándote una película. Bueno, pues y luego pues el trayecto al hospital no creo que superaría los 20 minutos y luego hasta que yo me desperté pues igual pasó otra media hora. Ah, pues, Eso es en el tiempo, digamos, de aquí. En el tiempo que yo tengo la sensación de la experiencia de todo esto que he contado, yo creo que estuve días. Es que no sabría decirte. claro, Y digo días por decir algo, porque claro. yo estuve pues eso, allí como un niño, jugando, descubriendo, viajando a mi bola, digamos. Es interesante lo que planteas con respecto a que no te acordaste de nadie ni de nada, ni siquiera tu cuerpo, nada, estás viviendo ahí la experiencia, porque es un relato súper recurrente en las personas que tienen SM, Sí, que hay como un desapego completo que no significa desamor, sino que es estar desconectado y estar viviendo, viviendo la realidad desde otra forma, desde otra perspectiva. estás en un absoluto presente, en un presente en un estado de presencia que aquí no tenemos. O sea, estás totalmente en donde estás. Y sí, un poco, pues es como que, no es que te dé igual, es que ni siquiera piensas. Claro. Es como que está todo bien.
¿no? Tienes ese convencimiento, ¿no? O esa certeza de que todo está en perfección, de que no pasa absolutamente nada. Todo está como debe ser. Oscar, después que tú regresaste acá, me imagino que tú tuviste que ir procesando día a día, un poco decantando esta vivencia. Y posteriormente a eso, ¿cómo fue tu adaptación? Me imagino que hubo cambios fuertes, me imagino que la forma de entender la realidad cambió, quizás la forma de relacionarte con las personas. ¿Te costó el proceso de adaptarte, volver a sentirte en un cuerpo y tener que vivir la experiencia nuevamente aquí? ¿Cómo lo viviste eso? Eso también es algo muy recurrente en la gente que ha vivido una ECM y se da mucho, ¿no? Que entras como un estado incluso de depresión, porque no es nada fácil. No es nada fácil volver, porque, bueno, simplemente porque la vida no es fácil. Para algunos más, para otros menos, pero bueno, que el haber estado sobre todo sintiendo ese amor, cuando tú tienes el recuerdo de eso, es como que tienes una añoranza muy grande. Y cuando también las cosas se te ponen un poco difíciles, pues, hostia, es como se te hace un poco todo un poco cuesta arriba. Yo no tuve, digamos, no se me pasaron por la cabeza tendencias suicidas ni tal, pero sí que lo pasé mal. Sí que, sí que lo pasé mal, sobre todo porque yo estuve en otro viaje, digamos, en otro proceso, en el cual yo creo que continúo y que no se acabará hasta que yo vuelva a desencarnar, cuando me toque, en un proceso con varias etapas, ¿no? La primera fue de aceptación de lo que me había pasado. Yo estuve 7 años, que se dice pronto, totalmente callado. No se lo conté absolutamente a nadie. Yo sabía muy bien lo que había vivido, sabía que aquello era totalmente real, pero mi mente me decía que no era posible. Entonces yo estuve como una especie de lucha interior. Una dualidad. Sí, como de no aceptar lo que me había pasado. Eh, y, y siempre digo, desde la total sinceridad, creo que en parte porque por mis propios prejuicios, ¿no? De lo que pensarían los demás al contarlo. Porque tú cuando cuentas estas cosas, claro, hay mucha gente bueno, o sea, todas las opiniones son respetables, ¿no? Y todas desde cómo lo recibe el otro, ¿no? Pero bueno, hay gente, claro, que te mira y dice, hostia, este no está muy fino de la cabeza, Claro. ¿no? Claro, porque son vivencias que se salen totalmente fuera de lo que aquí estamos acostumbrados. Entonces, claro, yo tuve todo un proceso primero de aceptación. Cuando empecé a hablar, cuando empecé a contar, pues cuando entré a los 7 años de que me pasó, entró en una crisis emocional, en un momento, bueno, un bache, ¿no? Como tantos que puede pasar cualquier persona. Ahí me quedo sin pareja, me quedo sin trabajo. En cuestión de un mes y pico, se me cae todo el castillo. Ya. Sin casa, sin pareja, sin trabajo. Brutal. Y entró pues en lo que grandes místicos como San Juan de la Cruz denominan como la noche oscura de Dalman. Es también todo un proceso. O atravesar el desierto, bueno, según cada cultura pues, lo llama de una manera o de otra. Y ahí es como de repente no, pero es como que todo eso vuelve de una manera muy potente, todo lo que es la ECM, que yo jamás, o sea, yo me acordaba de eso o sea, todos los días, pero como que vuelve de una manera muy potente y siento como que lo tengo que sacar, como que lo tengo que contar. Y bueno, y ahí es cuando empiezo a hablar. Me acuerdo la primera vez, pues se lo estaba contando a un amigo. Y bueno, sí, era como sentirme también aliviado de sacar eso fuera. Era como cuando uno está enfermo, ¿no? Que tienes ganas de devolver, ¿no? De vomitar.
aunque sea desagradable, pero cuando vomitas, aquello que te está haciendo, no te está haciendo bien, pues te sientes aliviado, ¿no? Cuando sacas eso. Obviamente aquello no es que me hiciese mal, Claro. pero me estaba haciendo mal el callarme, el quedármelo para mí. Ahí luego entendí muchas cosas, ¿no? De por qué yo me había callado y el por qué lo estaba contando. Y para mí, que esto es algo muy personal, por qué yo cuento estas cosas, ¿no? Porque han pasado años y han pasado muchas cosas desde que yo empecé a hablar. Han habido varias entrevistas, entonces te escribe mucha gente. Cuando fue la pandemia se disparó totalmente el interés por estas cosas y a mí me llegó un momento que me desbordó un poco, ¿no? Que me escribieron centenares de personas. Ah, mira. Sí, preguntándome que habían leído, porque al principio era una entrevista la primera entrevista que me hicieron por escrito, que era para un periódico digital. Y yo como por el trabajo tengo un poco las únicas redes sociales que tengo, o sea, en Instagram, pues ahí cuelgo los pocos encargos que he ido haciendo y tal, y pongo mis datos un poco pues por si sale algo de trabajo o si alguien me quiere encargar algo y tal. Y por eso tengo en abierto, pues es muy fácil, digamos, contactar conmigo. Entonces, claro, cualquier persona que ponga mi nombre en internet, pues le va a salir seguramente pues lo que hago y el tema de las ECMs. Entonces me empezaba a escribir gente pues que a lo mejor habían perdido en un accidente pues a su mujer y a sus hijos. Fuerte. Me pasó en varias ocasiones, sí. Con las cuales tuve iba a decir la responsabilidad y casi la necesidad de hablar con ellos, ¿no? De no hacer oídos sordos y a la vez como un poco sentir como quién soy yo, ¿no? Yo no soy nadie, ¿no? Como pensaba yo el que le voy a decir yo a un padre que ha perdido su criatura. Claro, ese dolor es tan intenso y tan fuerte que ese duelo, sí o sí, de la pérdida de tu ser querido, lo vas a tener que atravesar. Claro, cuando te dicen que oírme a mí les da mucha paz y tranquilidad. Esperanza. Claro, por un lado sientes que haces bien, que algo regresa ahí. A ti te aporta más yo siempre tengo la sensación de que me da más de lo que yo doy. Claro. Cuando alguien se acerca, que me ha pasado, ¿no? Pues a darme un abrazo o a explicarme sus cosas. Yo siempre estoy abierto. Nunca jamás he llamado a ningún sitio. Siempre que me han entrevistado o he ido a una conferencia, ha sido porque me han invitado o me han llamado a mí. Yo no busco en esto ningún reconocimiento ni nada económico, o sea, lo hago de corazón y porque creo que ayuda a mucha gente. Bueno, creo no, tengo la certeza, porque ya me lo han demostrado. Sin duda. Varias personas pues que ayuda mucho, ¿no? Yo en lo que buenamente puedo hacer, pues me siento también con esa responsabilidad. Claro. Que finalmente toma sentido. O sea, por una parte, el empezar a manifestar tu vivencia fue liberador, pero también toma un sentido quizás trascendente que nunca habías dimensionado. Entonces ese es quizás el sentido, ¿no? Óscar, bueno, tú tuviste una experiencia que podríamos definir, o algunos podrían definir como una experiencia espiritual. Previo a vivir tu SM y esto, ¿cómo tú entendías esto? ¿Pensabas que existía algo más allá después de la muerte o no era un tema para ti? ¿Tú eres una persona que era religiosa o espiritual o no? ¿Y cómo cambió esta forma de entender ese lado de la vida? Para mí, anteriormente a la ECM, yo siempre me he considerado una persona muy curiosa. Bueno, buscamos, la mente siempre busca etiquetar y buscar palabras para concretar, es normal. Y decimos, no, es que yo soy muy científico, o yo soy muy espiritual, o yo soy muy religioso. Y somos muy y cada vez más con las redes sociales de blanco o negro. Y yo siento que la vida no
no funciona, no es tan sencilla ni tan superficial, ¿no? Entonces puede convivir perfectamente el ser muy científico y ser espiritual a la vez. De hecho, me sorprende el tabú que hay a día de hoy. Si algo tiene en la esencia, en el núcleo de lo que sería el espíritu científico, es el de indagar, el de buscar, el de mirar donde hay algo que no entendemos, ¿no? Y esto es obvio, estas experiencias que han pasado siempre, que hay miles de personas que hablan de cosas similares, hay mucho tabú para investigar. Ahora se está abriendo el tema y hay gente que se está, de gente muy preparada, ¿no? De los científicos, en medicina, que se lo están tomando muy en serio y por fin lo están estudiando en muchos hospitales, ¿no? De todo el mundo. Perdón que me he ido un poco de la pregunta. No, pero está muy bien. Pero bueno, yo antes de eso, pues tenía la curiosidad de cualquier persona. Creo que es la pregunta eterna que se habrá hecho el hombre de las cavernas hasta el hombre actual, ¿no? Que hay más allá de la muerte. Pero no tenía especial interés por estas cosas, ni estaba yo en estos temas, para nada. Tampoco, lo que sí que sé es que no resueno con la religiosidad, con las religiones, pero sí con lo espiritual. Hay que saber diferenciar un poco qué es ser espiritual y qué es ser religioso. Claro. No lo digo como algo bueno y algo malo. Cada cosa tiene sus cosas buenas. Pero sí, y luego después de la FM, pues claro, a mí totalmente me cambió de arriba abajo la visión de mi entorno y de mi vida y de todo. Cambió absolutamente todo, mi manera de pensar. Óscar, bueno, entendemos que tú eres un artista, ¿no? Y los artistas normalmente plasman lo más profundo de ellos, los sentimientos, lo que llevan dentro, lo plasman a través de su arte. ¿Tu experiencia también se vio reflejada en tu arte? Sí, yo tengo todo un proyecto artístico que estoy intentando desarrollar. Fíjate que han pasado años y bueno, estoy en ello, voy haciendo. Pero luego está la vida, el día a día. Y yo estoy en modo de supervivencia siempre porque uno no viene de familia de alta alcurnia y no lo tiene fácil. Entonces el tiempo es el que hay. Pero sí, yo espero algún día pues poder... Estoy haciendo todo un proyecto artístico escultórico. Y en cada escultura quiero explicar un poco, pues, cosas que yo he ido encontrando en mi camino, o respuestas que yo he ido encontrando. Otra cosa que se me ha pasado a explicar, desde que tengo la FM, al principio un poco como tímidamente o a escondidas casi, empiezo una búsqueda, ¿no? Y empiezo yo quería entender aquello que me había pasado, que era, ¿no? Que era aquello que me había pasado. Y empiezo a hacer toda una búsqueda casi un poco a la desesperada y un poco obsesionándome por el tema. Y empiezo pues a ir a llamar a puertas de todo tipo. Fui a los tibetanos, a los sufís, a los cristianos, a los teósofos. Probé plantas de poder, cosa que por mi parte fue un atrevimiento bastante inconsciente porque luego también de eso he sacado yo mis conclusiones, ¿no? Que no es el camino para nada, respetando lo que pueda pensar cualquier persona y que sí que en cierto punto sí que ayudan, ¿no? Pero para nada es el camino y ese mensaje me vino muy clarito también. Pero bueno, sí, yo he probado la ayahuasca, el sapo, el Falvarius, cosas muy fuertes. Siempre como... Y yo no soy una persona para nada que me gusten las sustancias, ni había probado prácticamente nada, ¿no? De drogas y estas cosas. Pero sí que tenía
esa obsesión me empujaba como a buscar Y entender. y a investigar. Sí, un poco como un astronauta. Decir, bueno, a ver esto, qué cosas coinciden, qué cosas no coinciden. Claro. Dentro de las plantas de poder, claro, te abren la conciencia, ¿no? Te abren un poco la glándula pineal y ahí ves que hay semejanzas, pero bueno, es como comparar el mar entero con un vasito de agua, ¿no? No es lo mismo para nada. Pero bueno, era interesante. Claro. Oye, Oscar, después después de tu SMI y en todo este recorrido, me imagino que también hubo interés en conocer otras personas que hagan relatos, que hayan tenido también sus propias experiencias. ¿Cómo ha sido el conocer y compartir personas que hayan vivido experiencias cercanas a la muerte? ¿Hay cosas en común? ¿Qué tienen ustedes en común? Ya, a mí esto pasó en el 2009, que han pasado como 16 años, ¿no? Por ahí, 15, 16 años. Claro. Eh, yo empiezo a tener contacto con personas directamente con las que puedo hablar y tal, que han tenido también ECMs. No no ha llegado ni a hacer el año, Ah, hace recién meses. nada más. Ujú. ¿Cómo, Sí, cómo sí. se ha dado Y esto? entonces para mí esto ha sido, vamos, yo creo que de alguna manera lo estaba pidiendo, el poder hablar abiertamente y el poder hablar con gente que ha pasado por lo mismo y te va a entender en aquello que no te pueden entender. O sea, es que es así. Y no lo digo desde quitando todo el ego y de sentirse especial, ni mucho menos, ¿no? Pero claro, como es la misma impotencia, porque uno siente una impotencia muy grande de no poder explicarte mejor, ¿no? Y cuando tú te comunicas con gente que ha vivido lo mismo, pues claro, es como se te amplía muchísimo más todo. También se me han abierto muchísimas puertas. Es como que ha ido pasando en los últimos meses eh, cosas muy potentes, ¿no? Pues bueno, está aquí en España la Fundación Iclovid, que es de la doctora Luján y Xavier Melo. Pues bueno, son personas que lo están dando todo por investigar estas cosas. Y bueno, yo ahora un poco pues voy avanzando en mi camino y es algo que ya me resonaba por dentro de hace bastante tiempo, pues el dar un paso más y a lo mejor pues se está intentando buscar la manera de poder asistir a personas en hospitales, a personas que pasen por la misma experiencia, a personas que estén pasando un duelo, que obviamente lo pidan, claro. Y bueno, un poquito pues a estar un poco de voluntario, ¿no? Para poder estar con estas personas. Tengo que ver a ver cómo lo vivo yo eso y cómo lo hago y cómo me siento también, no sé. Oscar, haciendo un poquito de ficción, si tú tuvieras la posibilidad, te diera la posibilidad y te dijeran, Oscar, mira, te puedes ir a ese espacio 2 horitas, 3 horitas, 4 horitas, en ese espacio que estuviste y vivir nuevamente esa experiencia. Tener la certeza que puedes volver, así como algo puntual. ¿Te animarías a hacerlo? ¿Lo harías? Pues mira, la respuesta obviamente impulsivamente diría que sí, pero me he frenado. Me he frenado porque ya te digo que el volver no es nada fácil. Volver acá. Y sí, y no sé si me gustaría, obviamente me gustaría volver a estar, o sea, bueno, sé que voy a volver a estar allí Todos, otra vez. todos. Me gustaría hacer ese pequeño viaje que me comentas, pero el volver a pasar por ahí para luego volver aquí, no lo quiero volver a pasar. Me imagino, claro, claro que sí. O sea, yo si me voy al otro lado es para quedarme. Sí. O al menos esa es no lo sé si me tocará volver a bajar, supongo que sí. No tengo ni idea. También hay mucho tema con esto de las reencarnaciones, de mirar como dicen, los registros acásicos, todo esto. Claro, causa mucha curiosidad, ¿no? Saber qué has sido tú en otras vidas, tal. Pero yo con eso tengo un poquito como
no para nada miedo, pero sí que le veo un sentido a que tú no te acuerdes. Y que si tenemos el velo de ciertas cosas es por algo. Claro que sí. Entonces, pues está todo bien. Yo ya cuando tenga que volver, volveré y ya está. Si no, no hay prisa. Claro. Sí, todos vamos a tener que volver, nosotros y usted que está mirando ahí, bueno, ya nos tocará. Hombre, eso sí que otra cosa no, pero eso te lo puedo asegurar que sí. Seguro que sí. Oscar, para ir cerrando, ¿qué le dirías tú a una persona que ha perdido un ser querido recientemente y que está viviendo esta experiencia de duelo? ¿Qué le podrías decir tú desde tu experiencia como por tu CM? Bueno, uno tiene interiormente, claro, tú puedes hablar por ti, ¿no? La certeza, porque yo tengo la certeza, ¿no? A mí cuando me preguntan, ¿pero tú crees en Dios? Porque es lo clásico, ¿no? Lo que te van a preguntar. Claro, yo puedo entrar en debate filosófico y empezar a decir, bueno, pero ¿qué es Dios? Y bla, 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 y bueno. Y podemos estar así mucho rato, pero al final, resumiendo, yo es que he dejado de creer. Suene como suene, yo ya no creo. Yo sé y sé cómo suena, pero es que para mí interiormente, y te vuelvo a repetir, yo no quiero, bueno, eso sí lo he dicho, yo no quiero convencer absolutamente a nadie con lo que explico, ni me pongo yo a contárselo a cualquier persona, ¿no? Está todo bien, cada uno está en su proceso y en su camino. Pues eso, la persona que está pasando por un duelo, aunque yo tenga esa certeza, si yo tuviese simplemente el simple hecho de pronunciar las palabras que van a formar la frase de que cabe la posibilidad de que pueda perder a mi hija, ya te cuesta decirlo. Entonces, el simple hecho de imaginártelo ya te pone como la piel, ¿no? Los que somos padres, Lo sabemos. claro, una experiencia así, para mí, vamos, tengo la seguridad que debe ser lo más duro que te puede pasar en vida, ¿no? Perder un hijo. He conocido varias personas que han perdido un hijo pequeño. Bueno, creo que eso da igual, si es pequeño, más grande, da igual, es tu hijo o tu hija. Y sí, tú puedes tener, es lo que digo, tú puedes tener la certeza de que esto no acaba aquí, que la muerte es una transición, pero la pérdida, el duelo, lo vas a tener. O sea, no forma parte de la vida. Entonces, sí que yo creo que lo viviría desde otro punto de vista diferente si no me hubiese pasado la FM, pero obviamente lo pasaría fatal o lo pasaría canutas. Claro que sí. Seguramente, ¿no? Eso es inevitable. Bueno, eso, la experiencia del duelo de un ser querido, por mucho que yo le explique que hay una continuidad y que la muerte no es más que una transición, pues forma parte de ese dolor, yo creo que es inevitable. Sin duda. Pero también da algún grado de esperanza y consuelo el entender que esto no se acaba ahí y que desaparece para siempre, sino que hay algo más. Y ese lugar terminamos yendo todos. Sí, y no terminamos, yo creo. Eso es una sensación mía, porque tengo también casi la certeza de que yo me acuerdo de, como lo que te comentaba antes de los sueños, ¿no? Que se te van cosas. Yo creo que se me ha velado ciertas cosas, ¿no? De este AFM que he tenido. Tengo la sensación de que hay muchas cosas que no me acuerdo. Y tengo también la certeza de que nosotros estamos haciendo un camino que la mente no puede casi ni entender, ¿no? Porque estamos hablando de distancias tan enormes que cuando hablamos de eternidad, sí, eternidad, eterno, sí, pero la mente no la entiende eso. Entonces yo tengo casi la certeza también de que tampoco se acaba en el otro lado donde pasemos, sino que la cosa continúa y continúa y continúa. Claro. Vete a saber. Y vete a saber o vete a saber, ¿no? ¿O dónde? Entonces, ¿cómo? ¿En qué condición? Yo creo que aquí. Yo creo que aquí.
aquí mismo, donde estamos. Lo que pasa es que en otras frecuencias. También puede ser, pero el universo es tan grande que puede ser en cualquier lugar, si al final... Sí, no, cuando digo aquí me refiero a esta misma realidad, ¿no? Que la realidad, claro, la basamos en lo que nosotros percibimos, pero hay muchas cosas que no percibimos que son muy reales, ¿no? El cómo nos estamos comunicando, yo desde Barcelona, tú desde Santiago de Chile, lo vemos súper normal, lo hemos normalizado, pero esto es un poco una locura. Claro. Que yo te esté viendo, estemos hablando, bueno, pues todas estas ondas, todas estas cosas que no vemos, que no leemos, que no podemos tocar. Es tan simple como imaginarse colocar a una persona del siglo XVII mirándonos ahí, no entendería nada, pensaría que es brujería, esto magia. Claro, claro. Pues eso mismo es lo que nos pasa ahora con las FMs, que yo también creo que en un pasado muy remoto sí que teníamos la conciencia de lo que es el otro lado, y que luego, por plan divino, no sé cómo llamarlo, todo eso se nos olvidó para poder transitar y poder vivir otras experiencias, y que ahora nos toca recordar otra vez eso. Y que si de alguna manera se va a volver a recordar, va a ser pues a través de la ciencia. Es que no hay separación, es que es lo mismo. Entonces, a lo mejor sí que llegamos, no del todo, porque sí que estoy convencido de que aquí no estamos preparados en este envase, en este cuerpo, para entender el misterio. No podemos entenderlo. Pero sí a lo mejor certificar científicamente que cuando una persona fallece sigue estando de otra manera en otro lado. Esperemos, yo también tengo la esperanza. Óscar, quiero agradecerte un montón el hecho que hayas compartido hoy con nosotros. Increíble tu relato, me encantó. Estoy seguro que a toda la gente del canal le va a gustar muchísimo. Así que nada más que agradecerte y agradecerte. Pues a vosotros, y espero que os resuene lo que haya contado. Y si no resuena, pues no pasa absolutamente nada. Todo bien. Muchas gracias a todos. Y yo también quiero agradecerles a todos ustedes el hecho de que nos hayan acompañado hoy nuevamente. Y como siempre les digo, si les ha gustado la entrevista, compártanla, denle like, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Todos sus comentarios y preguntas siempre son respondidas y bienvenidas. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chicos.